Bien, buenas noches, tanto a los que presencialmente están aquí en la Biblioteca Nacional honrándonos con su presencia, como a los que virtualmente se encuentran en casita, no disfrutando de este agradable aire acondicionado que la Biblioteca Nacional nos regala, pero que Frances e Iván están desesperados, pero lamentablemente a la gente le gusta el aire, a nosotros nos gusta un poco menos. Estamos altamente felices en nombre del director de la Biblioteca Nacional, escritor Rafael Peralta Romero, del mío propio, Ramón Saba, encargado de gestión cultural de la biblioteca. Me siento altamente complacido con la presencia de ustedes. Iniciamos esta noche no solamente la primera sesión de este magistral taller que nos brinda el gran maestro Iván García Guerra, sino retornar a las actividades presenciales, aunque esta es semipresencial. Y cuando decimos semipresencial, Iván, yo creo que es un gran error, porque no es semi. Es presencial aquí y virtual por otro lado. Pero esa es la idea. A final de cuentas, las dos vertientes de la comunicación nos acompañan. Pues nada, disfruten esta noche, disfruten las 3 sesiones. Les adelanto 2 cositas. Habrán certificado de participación. Es habitual en estos talleres, pero se entregan solamente a aquellos que participan en por lo menos la 2/3 parte del taller, o sea, por lo menos 2 de las 3 sesiones. Eso es vital. Y la segunda parte es que en el último día, para la última sesión, el último día, Iván nos va a regalar algo interesante. Va a poner en venta, en exhibición allá afuera, sus libros, para quien quiera adquirirlo, pues a un precio de biblioteca, un precio de alumnos, ustedes puedan adquirirlos. Señores, sin más preámbulos, Iván García Guerra. ¿Se oye? Buenas noches. Este es el primero de 3 miércoles en que yo intentaré comunicarles a ustedes las técnicas de la dramaturgia. Yo he dictado estas charlas varias veces desde hace muchos años y hoy en esta ocasión tengo ciertos problemas porque normalmente eran 7 noches, 8 noches, hubo una de 10 noches y esta va a ser en 3 noches. O sea que yo tengo que seleccionar el material que es imprescindible que les comunique para que ustedes puedan intentar sacarle provecho a esto. Por ejemplo, la que di en Santiago, al final se reunieron los textos que escribieron los alumnos y se publicó un libro con 22 obras de teatro. Un éxito increíble. Los de aquí de Santo Domingo, que son más decidiosos, no lo publicaron, pero eran también 15 en una ocasión. En la vez de allá abajo de la biblioteca de la zona colonial, eran 30 y pico de personas, una grosería. Y es que mi intención, vamos a ver si podemos esta vez, es que ustedes escriban en el transcurso, en las 3 semanas que vamos a estar aquí, una obra de teatro de acuerdo a lo que yo voy diciendo que tienen que poner. O sea, las cosas que tienen que cuidar, no lo que tienen que poner. Voy a lucir un poco torpe esta noche, por lo que le digo de que tengo que ir cortando para poder meter en 3 noches las 7 noches que dure el curso normalmente. Mucha gente, no mucha gente, alguna gente pretende escribir teatro.
pero hay muy pocos dramaturgos. Ese ha sido un mal añejo en nuestro país. Cuando yo comencé, fueron poetas que escribían teatro. Estaba don Héctor Inchausti Cabral, formidable poeta y muy buen dramaturgo. Manuel Rueda, pianista, poeta y buen dramaturgo también. Manuel Marino, mi niño Mario Holandés, la 4M. Y generaciones más jóvenes como Reinaldo Disla, Jafe Cerulle, dos o tres más. Lo que presentan los grupos populares, llamemos así, es una ofensa para el buen gusto y para los que sabemos un poco de cómo deben ser las cosas. De repente sale uno en un escenario y da tres brincos, grita, le da una bofetada a alguien, que sé yo qué, se quita los pantalones, hacen cualquier disparate y lo llaman teatro. No es así. El teatro tiene reglas. Y no son reglas inventadas, sino resultados de la práctica. Yo no lo tenía pensado, pero le voy a dar una lectura de una de las charlas que están en el otro libro, que habla sobre Grecia, para que ustedes vean de qué manera fue naciendo y creciendo el teatro y convirtiéndose en el patrón de todos los tiempos que siguieron después de eso. Comienzo. El artículo se llama Historia, Mitología y Tragedia en Grecia. Y fue escrita para mis alumnos de Santiago de los Caballeros. Al igual que la historia general de la humanidad, el teatro tiene una prehistoria. Datos inconexos, noticias incompletas, trabajos artísticos constreñidos por el primitivismo, imaginación ansiosa que trata de tapar huecos o construir puentes entre vacíos, no mucho en verdad. Y lo que dificulta aún más la elaboración de un fondo para tratar de lograr medias verdades, debemos, aunque no nos guste, tratar de ser un poco imaginativos. El origen de la tragedia griega es uno de los tradicionales problemas no resueltos por la filología clásica. La fuente primera de nuestra información se encuentra en Poética de Aristóteles. Él escribió un tratado de esos tres primeros filósofos griegos, Platón, Sócrates y Aristóteles, sobre todo Aristóteles, tenía una capacidad de captar la naturaleza, la raíz de las cosas y sabían cómo explicarlas. Entonces, este Aristóteles escribió dos trabajos, Poética, y solo se conserva la primera parte que trata de la tragedia. La segunda parte que trataba de la comedia desapareció en la Edad Media y no ha vuelto a aparecer. En esta obra, la Poética, el autor recoge documentación de primera mano sobre la etapa más antigua del teatro en Ática. Por lo tanto, es una contribución imprescindible para el estudio de la tragedia antigua. Sabemos que en la Grecia preclásica se rendía culto a una deidad conocida como Dioniso o Dionisos.
Esto es un hecho comprobado. Originalmente fue conocido como el dios del vino, inspirador de la locura virtual y el éxtasis, y un personaje importante de la mitología griega. Aunque los orígenes geográficos de sus cultos son desconocidos, casi todas las fuentes le presentan como extranjero. Para concederle la nacionalidad dentro del panteón, griego, algún creativo o una tradición evolutiva lo incorporaron como hijo de Zeus y Semele. Zeus, el gran dios, padre de los dioses, y Semele, una pobre mortal, mediante un nacimiento inusual. Su madre fue una mujer mortal y su padre el rey de los dioses. La esposa de Zeus era una diosa celosa y vanidosa. Descubrió la aventura de su marido cuando Semele estaba encinta. Con el aspecto de una anciana se ganó la amistad de la embarazada y ella le confió que Zeus era el auténtico padre del hijo que llevaba en el vientre. Fingió no creerlo y sembró la semilla de la duda en la mente de la pobre mujer, quien curiosa pidió a su amante que se revelara de modo en toda su gloria como prueba de su divinidad. Aunque Zeus le negó al principio que no le pidiese tal cosa, ella insistió y él terminó accediendo. Entonces, el gran Dios se presentó ante ella con sus truenos, relámpagos y rayos, y Semele pereció carbonizada. Zeus logró rescatar al fetal Dionisios, plantándolo en su muslo. Unos meses después nació en el monte Parnaso de la isla Icaria, a donde Zeus fue llevado para liberarlo ya crecido de su muslo. Esta es una de las versiones de cómo llegó Dionisos a ser el padre del teatro. Ya ustedes ven mitología, que no es como el aspecto que se le quiere dar siempre a la mitología, que son mentiras. No, son intentos de darle sentido a las creencias. Toda religión tiene su mitología, incluida nuestra religión católica, la más popular y más amplia de nuestro país. Si uno lee la Biblia se da cuenta de que hay cosas que son imposibles. Por ejemplo, el nacimiento, de la creación de Adán. Y entonces Dios se da cuenta de que ese pobre hombre está solo y le quita una costilla y con la costilla crea a Eva. O sea que viene siendo una hermana o hija de Adán, pero que sale preñada de 2 hijos, de Caín y Abel. Eso por Dios no es realidad. Eso es mitología, una forma de contar algo que es difícil de contar. Y eso es lo que sucede con el nacimiento de Zeus, de este trabajo que yo no puedo leerlo entero porque es bastante largo, pero que narra el proceso de creación de la tragedia. Dioniso se hizo un dios muy popular por aquello de ser hijo de humano y Dios. Y le hacían unas fiestas, llamémoslo así, las bacanales, que no eran lo que ahora son las bacanales, de que una fiesta de gente cuera, no. Eso eran las grandes fiestas dionisíacas, en el cual un grupo de personas, un coro, iba caminando y cantaba canciones en honor al Dios. De repente aparece el director del coro, el corifeo, y establece una especie de diálogo con el coro. Él hace preguntas y el coro le responde o viceversa.
y es el primer tipo de diálogo que caracteriza al teatro. El teatro es diálogo, tiene que ser diálogo. Hay tres grandes poetas, dramaturgos griegos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo le agregó un personaje además del Corifeo. Sófocles le agregó otro, y ya eran tres. Y el último le agregó un tercer personaje, lo cual hizo cuatro. Eso explica en todas las tragedias que nunca aparecen más de tres personas en escena, y en total en la obra no pasan de cuatro. O sea, fíjense qué limitado estaban la gente que hacía teatro en esa época. Son grandes obras. Sacaré para una próxima clase, los títulos de todas las obras que escribieron cada uno para que ustedes vean. Quizás la más famosa de todas es Edipo Rey, que se presentó en este país varias ocasiones. En la segunda ocasión que se presentó yo hacía de Edipo. Es una historia bellísima y terrible. La obra comienza cuando hay una peste en la ciudad, la gente está muriendo y van a donde el rey Edipo para que intente hablar con los dioses, intenten que eso se detenga. Y él dice que han ido a buen lugar porque él va a hablar y va a aclarar todo el asunto. Nos enteramos mediante entrevistas a un pastor y al profeta ciego, Tiresias. ¿Cómo fue el asunto? Gracias. Los brujos, para que ustedes entiendan, o las brujas, le dijeron cuando salió Yocasta embarazada, la madre de Edipo, que ese niño iba a matar a su padre e iba a tener hijos con su madre, o sea, con ella. Se escandalizaron. Contrataron a alguien, al pastor de que les hablé hace un momento, para que se llevara el niño a los montes y lo matara, para evitar que mataran al rey y se casara con la reina y tuviera hijos con la reina. Pero el pastor, cuando iba por el camino enternecido por el niño, dijo: yo no puedo matar a este niño. Y lo llevó a un pueblo cercano, donde los reyes tenían problemas, que no podían tener hijos. Entonces le dije: mire, yo les traje un hijo a ustedes, se los regalo. Y ese niño, Edipo, se crea allá y ya en la adolescencia va a donde las adivinas para que le digan su futuro. Y la adivina da un grito: Dios mío, qué horrible es tu futuro. Tú vas a matar a tu padre y vas a tener hijos con tu madre. Y él, aterrorizado, sale corriendo del lugar y se va del pueblo donde vivían, del reino, para alejarse, para que eso no suceda. Cuando está llegando a Atenas, viene una persona en un carro y se encuentran en un lugar donde no podían pasar ambos y comienzan a discutir de quién pasa, qué pasa, llegan a ofenderse y Edipo mata al chofer del otro auto y llega a Atenas.
Cuando llega en la puerta, en la entrada de la ciudad, hay un monstruo, una monstrua, que tiene vuelto loco al pueblo. Hace injusticias y los mata, y Edipo la enfrenta y la mata a ella. Y el pueblo agradecido le concede como premio la mano de la reina viuda reciente, su madre. Los dioses castigan esos dos hechos y es la peste que yo les dije al principio que estaba pasando la ciudad. Y él va preguntando y se va dando cuenta de que esa es su madre y el que él mató en la carretera fue su padre. Y la madre, cuando oye el interrogatorio, de repente se desaparece, sale corriendo a sus habitaciones, se encierra ahí y Edipo, que se teme algo, va a ver qué pasa. Y la reina se ha quitado el cinturón y se ha ahorcado. Él la baja llorando y con las hebillas del cinturón con el cual se ahorcó, se arranca los ojos. Dice, no quiero ver más si no he sido capaz de ver mi vida. Y acaba la obra con una de las hijas de Antígona que se lleva a Edipo, lo saca de la ciudad y se va. Si quieren, obra más bien planeada que esa. Qué talentoso el asunto de que él, huyéndole, encuentra su propio destino. Es horrible, además de que es bellísima la desesperación de los dos personajes, de los tres personajes principales, el ciego, la reina y Edipo, dicen frases formidables. Esa y las otras obras que escribieron los griegos, que ya mencioné aquí, los Sófocles y Eurípides, constituyen el patrón del teatro. De ahí es que se han sacado todas las reglas, como lo iremos viendo poco a poco. Y no han podido ser superadas. ¿Alguna pregunta al respecto por ahora? ¿Está todo claro? Caramba, yo sí hablo bien. ¿Por qué y para qué escribir teatro? El segundo capítulo del manual de dramaturgia que voy a traer, por si a ustedes les interesa. No se preocupen que lo voy a cobrar bien bajito. Aunque el precio original es 500 pesos, yo le voy a bajar mucho a eso. Ok, tranquilos ustedes. Todas las artes tratan de ser arte, tratan de ser bello. No importa el tema, que sea terrible o que sea, la pintura, la música, en nuestro caso el teatro, comienza con el dramaturgo. Al igual que las cofrades, los intérpretes, directores y demás trabajadores de la escena, crea, impulsado por la necesidad de expresar y compartir sus emociones, alegrías y tristezas, sus pasiones y obsesiones, sus pensamientos, certezas y dudas. Fíjense todo lo que uno trata de plasmar en una obra de teatro. No se preocupen que eso se va a ser explicado poco a poco después. Y como lo realiza principalmente a través del lenguaje de la estética, con todos sus tan mudables altibajos interpretativos, porque así lo creo, no quiere
cómo puede hacerse de otra manera. La estética es una parte de la filosofía que trata sobre la belleza de un texto o de una obra de arte. Y el teatro sigue siendo, no importa el tema que trate, un intento de crear belleza. Métanse eso aquí, ¿eh? La real importancia del público. Quizás parezca extraño que en este principio habla de lo que debe ser la meta de la obra teatral, pero tengo mis razones. En efecto, el objetivo final de una obra teatral es el espectador. Él da propósito y significación al trabajo del dramaturgo. Es preciso remarcar que el proceso de contacto del arte en general con el público es algo simple como cualquier otro proceso comunicativo. La conversación cotidiana, por ejemplo, consta de el emisor, en este caso soy yo, su mensaje, lo emitido, y el receptor, que son ustedes. En todo acto de comunicación existen esos tres factores. El dramaturgo es el emisor. En el caso de dramaturgia, el primer elemento es el escritor, el segundo su obra, más los intérpretes, y el tercero el público. Cierta ignorancia o algún tipo de incapacidad o un simple desprecio o orgullo de los cuales ya me referí, con mayor frecuencia de lo deseable producen pocas piezas parcial o completamente inaccesibles para la audiencia de determinada región y época. Y esto nos remite, entre otras cosas, a un desconocimiento del grupo con el cual nos queremos comunicar. Si vamos a escribir, tenemos que saber con quién queremos comunicar. Si es un grupo de médicos, a lo mejor tendremos que usar términos relacionados con la medicina. Si es un grupo de música, tendrá que tener cierta explicación o abundar en el reino de la música. Y se podría responder, ¿cómo que con quién nos queremos comunicar? Con el público no es suficiente. Tenemos que hacernos preguntas como estas. ¿Escribimos para un grupo culto? ¿Queremos complacer a las masas? ¿O nuestro objetivo es nuestro objetivo una clase social determinada? Nos dirigimos a la juventud y preguntas como eso. Eso va a marcar el nivel y la necesidad de ser explícito, más o menos explícito, dependiendo de a qué público nos queremos referir, a quién está dirigido el texto teatral. Resulta entonces recomendable ocuparse de investigar cuáles son las preferencias de nuestro siglo y de nuestro lugar, sin perder de vista lo que puede haber de universal y permanente en esa cultura que nos ha tocado soportar. Y sobre todo, teniendo bien claro y fijado que los artistas no deben conformarse con permanecer en el nivel de aceptación que lo vulgarizaría, sino que tiene el ineludible deber de conducir a la sociedad hacia estratos superiores y más beneficiosos para un futuro de bien. ¿Qué? Voy a escribir para quien yo quiera escribir, pero tengo que tener en cuenta de que mi lenguaje debe ser entendible, aceptable, comunicante para la sociedad en que vivimos.
No es lo mismo el sueco que escribe teatro en Suecia que el santiaguero que escribe teatro en la República Dominicana. Porque la realidad nuestra tiene poco que ver, poco contacto con una universalidad. Entonces, si nosotros vamos a escribir para presentar en la República Dominicana, tenemos que permitir que lo entiendan los dominicanos. Pero fíjense que dice aquí que no se puede echar por un lado la universalidad del texto, aún trate de el Cibao. ¿Está claro eso? Dígame. Sí. Gracias. Yo descubrí eso. Comencé escribiendo un teatro muy experimental. La fábula de los 5 caminantes, que es de la que más famoso me ha hecho, o la primera que escribí, Más allá de la búsqueda. Esta segunda que mencioné, que fue la primera, es entendible para cualquier tipo de pública, porque tiene un patrón que podría asemejarse a la tragedia griega, sin ser una tragedia. Tiene un final feliz. Prometeo está encerrado en una habitación llena de caretas y les habla a las caretas, le dice discurso a las caretas, lo cual parece ser una locura. Nos enteramos en el curso de sus discursos de que él fue un líder y provocó muerte de la gente que lo seguía. Y le tuvo tanto terror a eso que se resguardó en una habitación con cortinas negras y sigue hablándole, pero a las caretas que no le hacen ningún daño. Lo atiende, le hace la vida posible Pandora, que es otro personaje de la mitología griega, que le da la comida, lo atiende, le pasa la mano por la cabeza cuando se siente triste y está completamente opuesta a su encierro. Dice, no, tú tienes que salir al mundo e intentar. Y él dice, no, yo estoy cansado de muerte y de desgracia, pero este es tu destino. Tu destino, si Dios te dio la claridad de mente para explicar a la persona lo que tiene que hacer, tú tienes que responderle a Dios cumpliendo con ese mensaje, con esa orden que Él te ha dado. Y después de mucho ponerse, salen. Déjame ver la frase que dice que es. La voy a leer porque es hermosa. Dice, Pandora va a salir y Prometeo le dice, no me dejes, Pandora. Tu dolor es mi dolor y tu alegría será mi alegría. He comenzado a ser tú mismo, a formar parte de ti, dice Prometeo. Otra vez la muerte y la desgracia. Pandora, no importa. Prometeo, y entonces, Pandora, tengo yo que decírtelo. Prometeo, no. Pandora, gracias. ¿Sabes realmente lo que nos espera? Prometeo, nos espera un largo camino hacia el Calvario. Pandora, sí. Prometeo, nos espera la soledad entre los hombres. Pandora, la incomprensión. Prometeo, los escupitajos en la cara. Pandora, una pesada cruz. Prometeo, la vergüenza de toda la tierra. Pandora, nos espera el lanzazo entre las costillas. Prometeo tras una pausa. Vamos. Pandora, hacia afuera. Prometeo, vamos. Le toma de la mano y guía sus pasos hacia la puerta. Fuerza, Prometeo, Prometeo. La tenemos. Solo somos uno. Y Pandora termina diciendo, sí, somos el dolor del mundo que busca desesperadamente algo que lo destruya. Y salen a dar la verdad al mundo.
Como ustedes ven, es un diálogo sereno, hermoso y esperanzador. Lo que no sucede con la otra de esa época, la fábula de los 5 caminantes, que son 5 gente que andan en una carreta. Los nombres de las 5 gentes son Cárnido, el que come la carne, Orátulo, el que reza, Fórtido, el militar que da puetazos, Revolto, el que se opone a eso, y Mínimo, el que lleva la carreta, o sea, el pueblo que arrastra la carreta. Alguien llamó que eso era teatro del absurdo. No lo es. Es un retrato simbólico, satírico, si se quiere, de nuestra sociedad. La iglesia y los ricos gobiernan y van arriba y no le importa mucho lo que está pasando por el lado. Y cuando el revolutum se acaba, se protesta, le dice, Fórtido, a tu labor, y le cae a latigazos. Llega un momento que se produce una especie de revolución y se suben en la carreta Mínimo y Revolutum. Pero entonces los que no quieren agarrar la carreta son los otros 3. Se establece una lucha hasta que finalmente el pueblo renuncia al asiento y vuelve a la carreta y salen tal y como comenzaron. Así, simple y llanamente. Esa obra mía ha sido traducida al sueco, al alemán, al italiano, a todos los idiomas. Creo que fue un logro, me gusta mucho. Y me gusta la circunstancia y el momento en que fue escrita. La terminé en marzo del 65. Después vino abril del 65, la guerra. Y sucedió exactamente lo que yo había contado. Los pobres tomaron el poder, comenzaron a matarse, a golpear, qué sé yo cuánto, y al final acabamos los pobres trabajando y los ricos y los del clero viviendo bien. O sea que, fíjense, fue como un acto profético, si se quiere. Cuando acabó la guerra de abril, en la cual yo estuve todo el tiempo, me di cuenta, Dios mío, lo que me ha sucedido. Estaba satisfecho de mí mismo, de haber contado la guerra antes de que sucediera. Bueno, había hecho este salto, pero yo me di cuenta de repente que tenía que hacer transición en mi trabajo y escribir obras, entre comillas, normales, que fueran entendidas por el gran público y le gustara. Y escribí lo que podría considerarse una telenovela, que es una de mis obras predilectas. Se llama Interioridades. Fue presentada en la sala principal del Teatro Nacional, teatro lleno durante un fin de semana. Y podría llamarse un dramón, pero con la intención social. Es una mujer que está casada con un revolucionario y se mete de amante con el tirano. Es un poco la situación social que vivíamos en esa época. Y las críticas de todos los periódicos fueron buenas. Maravilloso, eso increíble. Porque los críticos no son muy buenos conmigo, no han sido muy buenos conmigo. En ese caso, les encantó la obra. Los personajes ibsenianos, la fuerza social, la denuncia de tal cosa. Y la explicación que más me gustó fue la de la cocinera de mi casa, que yo la invité al Teatro Nacional, la única vez que ha ido. Una pobre
campesina de Sabana de la Mar, que todavía está en casa. Ella me dijo, ay, qué mujer tan mala. Pegarle los cuernos a ese hombre tan honesto. Tenían que matarla. Ese fue el comentario que más me gustó. Porque obviamente yo había logrado con esa obra llegar a la clase educada y a la mujer del campo. Entendía lo que yo quería decir y opinaba sobre ello. Aquí lo decía yo. El sondeo había resultado. La obra funcionaba exitosamente en varios niveles, sin que ninguno de esos molestase o lesionase a los otros. Era la primera vez que utilizaba, al menos juiciosamente, el concepto de la constitución múltiple del ser humano, que es parte importante de este curso, pero que no viene hoy, sino en una clase posterior. La constitución múltiple del ser humano. Le voy a hablar de eso, que tiene que ver mucho con la creación de un drama. ¿Ok? Me decía don Héctor Inchaustegui, refiriéndose al asunto con extraño sentido del humor que lo caracterizaba, que para lograr universalidad y permanencia había que trabajar sobre palabras que se escribían con mayúsculas, palabras que se paraban solas. ¿Quiénes son esas? ¿Cuáles son esas? Amor, odio, venganza, perdón, traición, sacrificio, engaño. Son palabras que se paran solas. Si uno trata, si hace su tesis, de lo cual les hablaré después, con una de esas palabras solas, tiene más garantía de que sea popular que si hablara de un jugador de rugby, que lo van a conocer los jugadores de rugby más nadie. Son palabras que conciernen a toda la sociedad. De las miles de obras que fueron escritas durante la Edad Media, el Renacimiento, el Romanticismo, la Edad Moderna, han quedado muy pocas. La farsa de Michel Patelán, una farsita corta del señor Patelán, Michel Patelán, que habla del engaño. Él trata de engañar al rico, el rico lo engaña a él, y se engaña a todo el mundo. Nadie sale beneficiado porque el engaño no puede llevar a nada bueno. Una obrita cortica, deliciosa, de morirse de la risa. Dramaturgia. El nombre de esta actividad artística proviene del término griego dramaturgia, o dramaturgia, para ser exacto, que puede traducirse como composición de dramas. Según esto, dramaturgo es el arte de la creación de obras teatrales. ¿No se está oyendo? Ah, ok. Sí, se oye más. O sea, el dramaturgo es el que crea las obras teatrales. Es entonces la técnica que busca establecer los principios de la construcción de una obra destinada a ser representada por actores frente a un público. Esta técnica se codifica regularmente a partir de ejemplos concretos o del sistema de principios abstractos provenientes de estos. Una muestra es la poética, de la cual ya les hablé, de Aristóteles. Estudió los patrones de las obras producidas antes de su estudio como arte poética, y hay que están en este libro, yo añadí tanto la poética como las obras de Horacio, El arte nuevo de hacer comedias, de Félix López de Bedacarpio,
los discursos de Pierre Corneille y la práctica teatral de Davignon, la dramaturgia de Hamburgo de Gotthold Ephraim Lessing y los estudios de Bertolt Brecht. Todo eso está aquí, al final, que le va a ser muy útil. Obviamente yo no puedo hablar de todo ello, porque serían 20 clases. A ver aquí, ¿a dónde brinco ahora? Ok. El dramaturgo. Redondeando el concepto de Scherer y Brecht, dos conceptos que dan, relativo a la dualidad de estructura interna y externa, el texto dramático constituye solo la primera parte del hecho teatral que debe ser completada por el montaje. Si no es representado, permanecerá siendo solamente literatura teatral, no teatro. El teatro es para ser representado. Yo veo que, por ejemplo, don Héctor Inchaustegui, que era poeta, como dijo ahorita, y que escribió su Miedo en un puñado de polvo, una trilogía de personajes griegos, Hipólito, no me voy a recordar ahora. No las presentó y yo hice que se representaran en Bellas Artes y las dirigí yo e hice algunos de los personajes de una de las obras. Porque él no entendía, pero entendió entonces que teatro que no era representado era poesía, pero no teatro. Sus obras están escritas en verso sonoro, bello. Desgraciadamente aquí los directores prefieren presentar algo de televisión que una obra de peso. Un análisis simple de la palabra teatro nos remite a esa consideración. Este término que se aplicaba al local donde se llegaban a representar la tragedia viene del griego theatron. Theatron, TH. O sea, no es Z, sino TH, theatron. Quiere decir lugar para ver. No lugar para oír, lugar para ver. Lo que ya indica que el teatro no basta con leerlo, sino que hay que actuarlo. Hay que convertir en carne su texto. El dramaturgo del griego dramaturgeo, yo compongo un drama, es entonces responsable del texto escénico, o sea, el progenitor de la primera parte del binomio. Ustedes están aspirando ahora a convertirse en dramaturgos o dramaturgeos, porque ustedes quieren aprender a escribir el texto que se convierte en acción. No podemos confundir el uso de modelos que han probado ser eficientes con el estilo personal particular que se ha utilizado por nuestros antecesores. Un escritor norteamericano, Eugene O'Neill, de lo mejor que ha dado el mundo y los Estados Unidos entre ellos, escribió Mourning Becomes Electra, que se traduciría como el luto le sienta bien a Electra o le cae bien a Electra. ¿Y qué es eso? La Orestiada de Esquilo. Pero sucede en el sur de los Estados Unidos cuando la guerra civil. Es otra obra. El mismo caso. La historia es la misma, pero en el sur de los Estados Unidos, y naturalmente el idioma es distinto, la dinámica es distinta. Es una obra formidable, difícil de presentar porque es larguísima. Él conserva la misma estructura de Esquilo, 3 obras. Y O'Neill lo convierte
lo deja haciendo 3 obras para lo presenta en una sola noche, abusador. Déjeme tomar un poco de agua. Ustedes vieron que fue agua, ¿eh? No, ya yo sé qué pasa esto y me cuidaré. La verdad es que no acostumbro a beber en botella. Pero no me importa. A ver por dónde iba. Ajá. La autobiografía de todos ustedes es el mejor pretexto para escribir. Pero debemos cuidarnos de que cada obra que se escriba no sea la prolongación del eterno lamento de la propia vida. Cuando yo le leí el fragmentico de Más allá de la búsqueda, es biográfica. El individuo que está encerrado, que no quiere causar más mal, soy yo. Yo estuve en la conspiración en contra de Trujillo y cogieron presos a varios de mis compañeros. Uno que yo adoraba, que era haitiano, murió. Los otros sufrieron inconmensurablemente, como José Guerra Noel, Pepito, le decíamos, que como era de mi propio grupo, lo torturaron para que me acusara a mí, para poderme coger preso. Y él no lo hizo y sufrió y aguantó golpes. Cuando logró salir, me enteré de lo que había sucedido. Nos convertimos en amigos inseparables hasta que él murió hace 2 o 3 años. Pues lo decía esto como el asunto de la autobiografía. Yo escribí esa obra, pero después comencé a escribir otras obras porque me di cuenta de que no me podía pasar la vida quejándome de lo que me ha sucedido a mí. No, hay que escribir sobre otras cosas, temas que me interesan, obviamente, pero no que tengan que ver biográficamente conmigo. Es de suma importancia, además del autoanálisis, la observación de los demás seres humanos que nos rodean. Aún más que la ciencia y la literatura, la cantera de la psicología cotidiana con su vivencialidad pueden marcarnos pautas creíbles y sensibles que abundan en la legitimidad de nuestro trabajo. La vecina, el jefe de uno, el amigo querido. Analícenlo, véanlo, cuáles son sus problemas. Todo el mundo tiene un drama. Algunos dignos de ser contados, otros no tanto. Pero no solamente yo sufro en el mundo, todo el mundo sufre. Y nosotros tenemos que poner atención a las demás personas, a las que nos rodean y a las que conocemos a través de la prensa para incrementar nuestro acervo cultural. La clave no es separarse, es estar en calma para, viendo la realidad, no dejarse envolver y obnubilar peligrosamente en ella. Es una obligación de todo dramaturgo robustecer su cultura, no solo en lo que se refiere a la lectura ansiosa e indiscriminada de textos teatrales y afines, sino también de todo lo concerniente al conocimiento humano. Y este todo nunca será suficientemente amplio. Nuestra sed de saber no puede saciarse. Tenemos que ser como niños en la edad del ¿y por qué? A lo cual el más ínfimo detalle les llama la atención y los que su avidez de entender y pertenecer a un mundo que se le antoja extraño los impulsa a inquirir significados incansablemente. ¿Y por qué? Toda la vida tiene un porqué. Aplíquenselo.
¿Y por qué vivimos en la República Dominicana? ¿Y por qué la República Dominicana es así? ¿Y por qué los políticos son así? ¿Y por qué? Y eso va creando un escenario mental que nos va a permitir escoger los temas que nos interese plasmar en un texto teatral. ¿Y por qué? Porque los alimentos naturales de nuestra imaginación son el conocimiento profundo de lo que nos rodea y el cuestionamiento constante de lo que no entendemos o solo conocemos superficialmente. ¿Oyeron eso? Lo voy a repetir. Los alimentos naturales de nuestra imaginación son el conocimiento profundo de lo que nos rodea y el cuestionamiento constante de lo que no entendemos o solo conocemos superficialmente. Nosotros vivimos en un mundo y en un país lleno de asuntos, lleno de problemas, lleno de soluciones, llenos de amores, llenos de odios. Y ese es nuestro alimento. Es casi como si yo le dijera a ustedes son caníbales, tienen que comerse la gente. O sea, se alimentan de los problemas de la otra gente para enriquecer su acervo cultural. La imaginación es básicamente la facultad de poder cambiar imágenes mentales derivadas de conocimientos y experiencias para darle a estas imágenes nuevos significados y potencialidades. Las alegorías y metáforas recreadas aparentarán ser nuevas, pero la novedad radicará realmente en su elección y en el ordenamiento. Algo que puede que produzca la transpiración más que la inspiración, como decía Tomás Alva Edison. O sea, que más que la inspiración valía la transpiración. Hay que sudar para conseguir la cosa. No creerse, ay, estoy inspirado, estoy sentado. No, no, fájese a buscarla. Sude. Y acabo ese capítulo diciendo, mientras más conozcamos, más capacidad tendremos. ¿Está claro eso? Mientras más conozcamos, más capacidad tendremos. El teatro es un factor de pensamiento. Nos induce y empuja a cavilar. Un incitador de la conciencia agita nuestra cordura. Un esclarecedor de la conducta social ayuda a definir nuestra responsabilidad frente a los demás. Una armadura contra el desespero y la oscuridad ilumina nuestras vidas y un templo de elevación del ser humano. Es un importante factor para la espiritualización. Como ustedes ven, no es un jueguito. Nos induce y nos empuja a cavilar, incita nuestra conciencia, agita nuestra cordura, esclarecedor de la conducta social, aumenta la responsabilidad frente a los demás, es una armadura contra la desesperación, un importante factor para la espiritualidad, espiritualización, como puse yo aquí. No es un juego. Yo espero que de las 14 o 15 personas que hay aquí y las 800 que hay por allí, haya por lo menos un 50% de ustedes que nos ayuden a lo que ya no nos queda mucho tiempo, a continuar haciendo el tipo de teatro que ayuda a la sociedad, que ayuda al ser humano, que le da razón de vivir.
Y eso incluye comedias, tragedias, dramas, lo que ustedes quieran. El teatro debe ser un impulso para ser mejores. Según lo dijera el filósofo griego Aristóteles, la catarsis, del griego catharsis, que quiere decir purgación, purgante, es la liberación de las pasiones esencialmente mediante los sentimientos de terror a los dioses y la ética que estos representan y la piedad hacia los mortales. A nosotros no nos gusta mucho el terror, eso del terror a los dioses y la fuerza que ellos representan. Es simplemente el respeto a lo que está por encima de nosotros, a lo que es espíritu puro. Usted no tiene que creer en un Dios en específico, ni en Alá, ni en Jesús, ni qué sé yo, Zeus, no. Simplemente hay que respetar esas normas que son encarnadas o espiritualizadas por esos seres superiores que creó o no nuestra imaginación. ¿Me explico? Sí. El psicoanálisis interpreta este efecto como el placer generado por nuestras propias emociones ante las del otro, el personaje, y la satisfacción o descanso de disculpar o liberar mediante el teatro y gracias al aspecto tranquilizador de un yo externo, una parte de nuestro yo reprimido. No vemos los personajes en la escena y sabemos que tenemos esos problemas y lo que le sucede a él nos sirve de lección a nosotros. O sea que fíjense qué delicado y qué hermoso es ese trabajo. Obviamente para ellos el arte, además de diversión, debía cumplir una función social. Es forzoso decirlo, ayudaba mucho al público de hoy en día. El teatro está basado en la vida, pero no es de ninguna manera una simple representación de esta. La obra es una forma de arte, una interpretación de la vida creada por el artista para comunicar emociones y sentimientos e ideas. Qué bello. Ustedes verán qué importante se siente uno cuando está haciendo eso. Cosas que uno crea a Dios solamente, pero uno se siente que está realmente creando. Desde sus inicios, la gran mayoría del teatro ha tenido que ver con la ilusión de realidad. Una porción menos considerable ha querido crear una ilusión de irrealidad, como en el caso de los impresionistas. Y una aún menor ha tratado de destruir la mortal enfermedad de nuestro tiempo. No se puede destruir la ilusión. Pensar en lo contrario sería aceptar como arte escénico el insoportable experimento de los Césares en el circo romano. Ellos llamaban arte tirar a los pobres cristianos en el espacio del juego con leones hambrientos o con gladiadores que le clavaban lanzas y se reían y aplaudían. Por Dios. Es la ilusión de realidad o la ilusión de irrealidad. No es la realidad. A Dios gracias. Aristóteles define la tragedia, primer género dramático que logra desarrollar históricamente como la representación de una acción seria, completa en sí misma y de cierta magnitud. Resulta difícil tanta
concesión en una sola frase. La representación de una acción seria, completa en sí misma y de cierta magnitud. Después lo voy a explicar mejor. Aclara, o sea, en la explicación de su poética, que una obra no debe ser demasiado larga, que no pueda recordarse todas sus partes, ni demasiado corta, que no se puedan ver sus partes. Ok. Si Johann Wolfgang von Goethe, el escritor alemán de Fausto, se hubiera recordado de eso o se hubiera enterado de eso, no hubiera escrito Fausto, que no ha sido representada nunca entera, porque es demasiado larga. Entonces, como lectura, como una novela, está estupendo, o fragmentos, el caso de Fausto con el Mefistófeles, pero eso es un pedacito ínfimo de la obra teatral Fausto. Y hay un escritor francés que se llama Jean Tardieu, que yo tuve la mala suerte de leer, que la obra son una página, media página, y uno no comienza a interesarse cuando se acaba. ¿Para qué está perdiendo de tiempo? Para hacer una noche de teatro habría que presentar como 40 de esas porqueritas para sacar como algo ligeramente en claro. O sea que no debe ser demasiado largo ni demasiado corto. Cuando dice, para explicar esto, Aristóteles establece más adelante en su trabajo que un todo es aquello que tiene principio, medio y fin. Qué lindo. Un todo es aquello que tiene principio, medio y fin. No es el todo. Es eso que tiene principio, medio y fin. O sea que tú en una obra de 5 páginas, para decir algo, tiene que tener un principio, un desarrollo y finalizar de alguna forma. No se puede quedar en el aire. Los dramas compuestos correctamente no deben comenzar ni terminar al azar. Eso tiene que ser planeado. Ok. Y el párrafo completo de Aristóteles, óiganlo con calma. Una obra teatral es un texto representable, completa en sí misma, con principio, medio y fin, relacionados entre sí, y con cierta extensión que permita a la memoria retenerla fácilmente. No tan corto que no podamos distinguir sus partes, ni tan larga que resulte imposible comprender el todo. Es la descripción de una obra de teatro. Qué maestro era Aristóteles. Está corto un párrafo. Ni tan corta que no podamos distinguir sus partes, ni tan largas que resulte imposible comprender el todo. Porque tú sabes que yo te quiero mucho a ti, ¿verdad? Pues entonces no me molestes. ¿Qué es eso? Pero una obra de teatro. Podría decirse que una obra teatral es la historia de las aspiraciones de una persona. Esto es importantísimo. Es la historia de las aspiraciones de una persona o grupo de personas, lo protagónico, los cuales son obstaculizadas por una u otras personas o fuerzas, lo antagónico. El choque de esas fuerzas opositoras resulta en acción dinámica. Toda obra debe tener un protagonista, o sea, un hombre o un ser, que puede ser un animal o una cosa si ustedes quieren, pero es alguien o algo
que intenta hacer algo, el protagónico, el protagonista. Y siempre hay una fuerza, que no tiene que ser un ser humano, puede ser la naturaleza, puede ser lo que sea, que quiere impedir que eso suceda. Y la obra es esa lucha entre el protagonismo y el antagonismo. Pro-agón, favor de la suerte, y ant-agón, en contra de la suerte. Ese es el secreto. Punto. Yo podría irme ahora y ya estaría satisfecho. Pero no se preocupen que no me voy a ir. Protagonismo. Toda obra de teatro debe tener esa fuerza positiva que intenta lograr algo a la cual se opone una fuerza negativa. No importa si lo logra o si no lo logra. Si le da mucho trabajo, si le da poco, no. Pero tiene que existir ese. Comenzó. Quiero llegar a la cámara, pero esto no me deja. Y yo comienzo a arreglar esto, que yo cojo la cámara. O me caigo antes de la cámara y no puedo llegar. Pero tiene que haber ese rejuego. Visto desde otro ángulo, el teatro está basado en el choque de instintos, tendencias, deseos, ansias y aspiraciones de lucha contra todo aquello que impida sus libres manifestaciones. Es la historia de esas actitudes a nivel de conflicto. Y yo creo que para esta noche, en cuanto a proposición de asuntos, está bien. Fíjense, vamos a aceptar preguntas, porque me interesa que ustedes participen. Fíjense, al principio les dije de forma muy esquemática que yo le voy a pedir a ustedes que a medida que vayan aprendiendo estos conceptos, comiencen a pensar en escribir una obra. No la Ilíada, no Hamlet, no una obra, una obrita de lo que ustedes quieran. Si tiene lo que hasta ahora hemos visto, principio, medio y fin. Si son fuerzas antagónicas o protagónicas que luchan contra las antagónicas, sirven. Para que vayan pensando qué tema que van a utilizar. Fíjense que no tenemos mucho tiempo. Yo en la próxima clase voy a dejar el resto donde lo dejé hoy, pero le voy a hacer preguntas sobre lo que dije hoy. Porque no es bla, 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 no. ¿Entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿Por qué no lo entendieron? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Yo no soy Dios, yo puedo equivocarme. O sea que vamos a establecer un diálogo. Vamos a conocernos mejor. De manera que cuando ustedes vengan con su intento, ya yo sepa quiénes son ustedes. ¿Entienden? ¿No hay pregunta? ¿No hay pregunta de verdad? Sí. Aquí hay varias preguntas. Una interesante nos dice, ¿cuál es la diferencia entre una obra teatral y un cuento? Bueno, las madres de ambas cosas son distintas. El cuento pertenece a la narrativa, que está emparentada con las epopeyas griegas, en la cual se cuenta algo, no se revive algo, se cuenta. Los cuentos y las novelas son hijos de las epopeyas y el teatro se representa. Esa es la gran diferencia. Está escrito para ser representado, para enfrentarse a un público, para darle la bofetada en público a la gente. Es mucho más desnudo, mucho más terrible. ¿Respondí? Tanto el cuento como la novela pueden llevarse a obra de teatro. Claro que sí. Y al cine también. Pero naturalmente necesitan una adaptación.
al inicio, maestro, de su charla, usted dijo que el teatro siempre es un intento de crear belleza. Sí. Mi pregunta es, para usted, ¿qué es belleza? Armonía. O sea, fíjate que lo que se busca es una obra de teatro después del encuentro del protagonista con el antagonista, es la armonía, sea quien sea perjudicado, pero ya se acabó. Y eso es bello. Que si las obras no deben ser ni cortas ni largas, ¿cómo sabemos cuándo debemos detenernos de escribirla? Esa fue la pregunta. Entonces, la respuesta es que depende del tema. Hay una obra maestra, el Hamlet de William Shakespeare, que se me antoja que es demasiado larga. Y obviamente nunca es representada completa. Y es tan, digo, leída es asombrosa, es amplia, completa. Uno ve el tan famoso monólogo de ser o no ser. He ahí el problema. ¿Qué es más levantado para el espíritu? Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente, acabar con ellas. Eso es la obra que dura como 4 horas. Esa lucha, ser o no ser, ese es el problema. Entonces, uno tiene que tener comedido y pensando, no concediendo, porque si vamos a ver, nuestro público es vago, está acostumbrado al cine que dura 2 horas, entonces nada debe durar más de 2 horas. No hay que ser tan exacto, ni hay que llegar a 2 horas en una obra de teatro. Todo depende del tema, de la necesidad que tiene ese tema de extenderse. Los versos más tristes esta noche. Puede escribir los versos más tristes esta noche. Animales como personajes. Esta pregunta no tiene nada que ver con políticos. Que si se pueden utilizar animales como personajes. Claro que sí. No, y como funcionario también. Sí, o sea, sería una versión de una fábula teatralizada. Es posible que suceda. Y la hay, existen. Yo ahora mismo no recuerdo ninguna, pero hay obras cuyos personajes son animales. Con respecto a su producción, usted ha escrito que me gustaría dejarlo antes de partir. ¿No se puede buscar un patrocinio estatal, privado, quizás, que se pueda interesar en ese proyecto? Espero encontrarlo. Espero encontrarlo porque no es pesimismo, ni estoy enfermo, ni creo que me estoy muriendo, ni nada de eso. Pero son 83 años, casi 84 ya, y esa es una edad de como etapa final. Entonces, si no lo hago ahora, nadie, ni siquiera mis hijos, ni mi esposa va a poder hacer eso. Lo tengo que hacer yo. Tengo que buscar quién va a poner el dinero. No me interesa ganar con eso. Me interesa que queden, que permanezcan. O sea que si yo logro convencer a un editor de que él se quede con los beneficios, no me importa. Regálame 50 ejemplares y yo con eso estoy feliz. Inclusive quiero publicar la totalidad de mis obras en 3 tomos y ya lo tengo casi listo y él me quiere cobrar el dinero que yo no voy a conseguir, no he conseguido en toda mi vida. Entonces no puedo hacerlo. Y quiero que así sea porque fíjese, esa que yo leí, eso me la regaló un alumno mío de Santiago y hizo como 50 y se fueron de una vez. O sea que cuando yo me vaya, entiéndase, cuando me muera, no va a haber a la mano de la gente prueba de lo que yo he hecho. Y eso me mortifica. Entonces quiero publicarlo antes de que aquello suceda para que quede, que la gente tenga y pueda apreciar
y disfrutar o discutir lo que yo he hecho. ¿Tú, No, Elvira? no tenemos tarea para la semana. Eso yo le voy a preguntar ahora. Bueno, sí, comenzar a pensar en su obra de teatro. Y cuando venga la próxima clase, haremos un espacio para que ustedes me la cuenten. No tiene que ser escrito. Me cuenten qué es lo que tienen y lo discutimos. Y entonces completamos con la información que yo voy a dar en la próxima y en la final, que son muy importantes. Como les dije, lo de las condiciones humanas, del físico, emocional, sensitivo, mental, espiritual, el ser humano, como todas esas cosas. O sea que estamos de acuerdo. Entonces la tarea es, comiencen a pensar en su texto. Y no se sientan, no sean duros criticándose, que a veces con un tema tonto se logra una gran obra. ¿Ok? Y a veces con un tema tremendo se logra una porquería. O sea que no están relacionados. Sí, por ahí me gustaría para que me puedan entender. Mi compañero y yo tenemos como una pequeña conversación sobre una pregunta que me surgió. Por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con las obras teatrales, se mencionó que dentro de las obras teatrales siempre está el diálogo. Dentro de las obras teatrales siempre surge el diálogo. Entonces, en cuanto a la narración dentro de una obra de teatro, ¿qué tanto debe intervenir o es necesario? Porque, por ejemplo, en Hamlet, al principio hay una pequeña narración, pero ya todo lo demás es diálogo. Hay varias narraciones. Entonces, ¿qué tanto debe intervenir una narración en una obra de teatro donde más influye el diálogo? Deben ser comedidas. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Mire qué verdad tan grande, dicha en un soliloquio. ¿Qué es la vida? Un frenesí, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Estos son párrafos, monólogos se llaman. Y los clásicos lo utilizaban para como aclarar cuál era la idea que ellos tenían con esa obra. La vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca es una maravilla. Perdón, en lo que respondí, ella me preguntó si había como explicaciones, que no son en realidad explicaciones, es una forma de diálogo, el monólogo, en el cual el personaje se enfrenta a sí mismo y dice lo que tiene que decir, monologada. Y eso tiene una fuerza tremenda. Como le decía, La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca tiene 2 monólogos. Sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que afanar pretende. Sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí. Y sigue. O sea, fíjense que está dando la razón de ser de la obra, La vida y sueño, en un monólogo que está metido entre diálogos. Dice por aquí, wow, sí, es verdad. Existe una técnica claramente definida para mantener al espectador atento, aun cuando la obra no está en su clímax. Aquí alguien opinó la creatividad y así es. La imaginación. O sea, uno tiene que crear las trampas para mantener al público despierto, atento. Son trampas. O sea, de repente al personaje principal le da un vaído y se desmaya. ¿Y qué pasó? Que se cuatro.
Y la obra estaba en un periodo probablemente demasiado estable. Y de repente esto lo rompe. Y cuando vuelve el diálogo importante, la gente está despierta, atenta a lo que ha sucedido. ¿Explica eso? Bien. Nada, 2 palabras solamente para terminar. Buenas noches. Gracias por haber venido y nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora y por este mismo canal.